¿Qué es esto de los Web Components? ¿Alguien ha curioseado alguna vez con Web Components? ¿Sí? Ah, guay, hostia, es un aforo sabio. Seguimos haciendo tradicionalmente las cosas muy mal. O sea, nosotros hacemos la web casi en ensamblador, ¿no? Esto hay quien lo diría. Con las etiquetas de toda la vida, ¿vale? Pretendemos hacer grandes aplicativos que sean reactivos y responsive y tal, y no conseguimos agilidad en el proceso de desarrollo, ¿vale? Entonces, lo que nosotros estamos pretendiendo, lo que pretende la comunidad, es agilizar los procesos de desarrollo, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que queremos? Queremos tecnología que nos proporcione nuevas etiquetas. La posibilidad de que yo pueda definir mis propias etiquetas de autor, con comportamientos propios, ¿vale? Y estilos propios. No todas las etiquetas van a tener a lo mejor visualización. Algunas serán más orientadas al comportamiento, ¿vale? Pero en general lo que queremos son etiquetas que nos suban el nivel de abstracción en el proceso de desarrollo para hacer las cosas más rápidas, más fluidas y más ágiles, ¿vale? Esto es la tecnología de Web Components. Hacer aplicaciones en dos patadas. Seguro que todos habéis cacharreado porque esto no es algo nuevo. Es algo que intenta conseguirlo la comunidad desde hace mucho tiempo. Solo desde que ha venido Google a echarnos un cable hemos conseguido resolverlo. Muchas librerías, ¿vale? Las MooTools, los jQueries, etcétera, etcétera, muchos componentes que intentaban resolver los problemas. No sé si alguna vez lo habéis hecho, pero hacer unas simples pestañas como estas, ¿vale? ¿Cuántas líneas de código serían? Pues lastimosamente más de las que hacen falta. Aquí, simplemente de una manera muy declarativa, solo sabiendo HTML, se consigue ese comportamiento. Nada más. No necesito tirar una sola línea de código JavaScript. Hostia, alucinante, ¿no? Hemos triunfado. Pero no solo eso. ¿Quién ha intentado en algún momento hacer una página donde quieras poner, joder, un evento o lo que sea, un mapa de Google Maps? ¿Qué es lo que hay que hacer? Primero aprender JavaScript y después empollarse una API, si no se pueden decir tacos, ¿no? Pero empollarse una API compleja, ¿vale? Para hacer el componente. No es necesario. Los web componentes resuelven la papeleta, ¿vale? Google Maps / Google Maps. Hostia, esto lo sé hacer hasta yo. ¿Vale? Y a partir de aquí muchas más cosas. Si quieres localización, 2 atributos, todo declarativo. No hace falta más que saber un poco de diseño. O casi ni eso. Si quieres poner la tibia piruleta de aquí está mi restaurante, pues una etiqueta dentro de la etiqueta Google Maps Marker. Su latitud, su longitud, el título, en fin, absolutamente todo es declarativo. Así es como vamos a hacer componentes a partir de ahora. Así es como se van a transformar los procesos de desarrollo para hacer aplicaciones. Todos son etiquetas que se combinan entre sí, que se conjugan. Fijaos esta aplicación, seguro que os resulta familiar. Una aplicación de móvil típica, con sus botones, sus menús, etcétera, ¿vale? Absolutamente todo es una etiqueta que se conjuga entre sí para conformar una aplicación, ¿vale? Vamos a ver qué es lo que hay, qué es lo que ha preparado Google para hacer esto, ¿vale? Lo primero de todo, los hierros que hay por debajo, ¿vale? WebComponents.js es lo que de momento nos está proporcionando Google hasta que los navegadores implementen y hagan su trabajo, ¿vale? Que es ofrecer de manera nativa todo lo que hace falta por debajo. 4 estándares, 4 ideas que repasamos muy rápidamente. Lo primero de todo, SAUDOMS. Lo voy a decir un poco desordenado. Lo primero de todo, SAUDOMS, ¿vale? ¿Qué es un SAUDOM? El problema que tengo es que si yo tengo 2 instancias del mismo componente, es decir, 2 códigos que son iguales, ¿vale? 2 mapas, si queréis, en la web, para que no choquen sus códigos entre sí dentro de la misma página, tengo que aislarlos entre sí. Esto es la tecnología de SAUDOM. Hay que ocultar un DOM, hay que generar un
árbol DOM, ¿vale? Un documento nuevo donde se pone el código del componente, ¿vale? Tan sencillo como recuperar el elemento al que se vincula el componente y crear un nuevo elemento e inyectar ahí el contenido. Segunda idea. Segunda idea. Construir de manera más ágil. El código, lo mejor es estereotiparlo en plantillas. Yo me defino una plantilla completamente declarativa. Esta es una nueva etiqueta, la etiqueta template, que es un trozo de código HTML completamente inerte. Lo que tengo que hacer es activarlo. Lo activo con una pequeña sentencia JavaScript que está aquí concretamente, clone-node, ¿vale? Content.clone-node, lo vinculamos al DOM y automáticamente este contenido se activa. Esto lo tenemos que hacer una vez para cada instancia. Parece complicado, pero la cosa se va a simplificar, lo veréis. La tercera cosa que tenemos que hacer, dar nombres a nuestros componentes. Ya tenemos el contenido, lo tenemos aislado, todo funciona, pero lo que yo quiero es generar una nueva etiqueta con un nombre propio, ¿no? Google-Maps, ¿vale? Bueno, pues lo único que tenemos que hacer es tirar de esta nueva función en JavaScript, que lo que te permite es registrar un nuevo elemento con un nuevo nombre, ¿vale? Por convenio es muy importante que ese nombre tenga un subrayado medio, porque solo así los navegadores, los agentes, van a ser capaces de distinguir las etiquetas estándar de las que son web components, ¿vale? Por procesos de convenio. Bueno. Y finalmente, la modularización. Yo no quiero que todo este proceso de desarrollo orientado de construcción del HTML se ponga en el propio fichero donde estoy haciendo mi aplicativo. Yo lo que quiero es importar código HTML, importar un componente y usarlo tal cual, ¿vale? Esto permite dividir en dos los desarrolladores, los que desarrollan componentes y los que simplemente usan componentes. Si yo quiero usar los componentes que, por ejemplo, proporciona Google, lo único que tengo que hacer es importarlos en mi página exactamente igual, con la misma sintaxis, una sintaxis muy similar a cómo se instancian o cómo se, importan las etiquetas, las páginas de estilo, ¿no? Simplemente lo que tengo que poner es un cualificador semántico rel igual a, gracias, import, ¿vale? En lugar de style sheet, import, ¿vale? Tal manera que las tripas por debajo, el motor por debajo, lo que va a hacer es hacer un proceso de copia de este contenido, donde está todo el código que hemos mostrado, dentro de este fichero se carga a nuestro aplicativo, ¿no? A nuestra página, a nuestro sitio, ¿vale? Pero esto todavía no es nada, porque esto es la manera nativa de hacerlo, la manera estándar, la más complicada de todas. Vamos a simplificarlo un poco más. La forma de hacer, decíamos, un contenido es crear un shadow root con un método sobre un elemento y luego inyectar el contenido con el inner HTML. En la próxima presentación no va a volver a poner inner HTML. No. Vale. Mucho más sencillo. Una nueva etiqueta polymer element me va a permitir definir declarativamente el contenido y si tiene scripting, el script. Y ya está. No hay más. Así se hace un componente. Hostia, es que no puede ser más fácil. ¿Cómo se trabaja con plantillas? No nos vamos a quedar simplemente en el hecho de que una plantilla es un contenido inerte que lo que permite es clonar esa estructura de código, ¿vale? De esa estructura de código HTML para definir el contenido visual del componente. Podemos hacer muchas más cosas. Podemos proporcionar un sistema de data binding bidireccional, ¿vale? Que lo que consiga es sincronizar objetos JavaScript por detrás, ¿vale? Con los datos. ¿Quién conoce Angular? Bien. ¿Quién no conoce la sintaxis de mostachos, ¿no? Los dobles mostachos, ¿vale? O sea, esto es muy bueno también. Podemos hacer referencia a un atributo de los objetos JavaScript, ¿vale? A encerrarlo entre doble mostachos y
lo que si cambiamos por detrás en el código este atributo, automáticamente, está hablando del objeto, ¿no? Automáticamente esto se va a actualizar, se va a refrescar. Pero a la recíproca también, si esto es un código editable, si esto fuera, por ejemplo, el valor de un formulario, de un input, pues entonces, cambiando ese código, automáticamente se repercute en el código subyacente. Los procesos de desarrollo se agilizan. ¿Os imagináis lo que se tardaría hacer esa bidireccionalidad por código en jQuery? En fin, azúcar sintáctico y mucho más sencillo, agilidad en el proceso de desarrollo. Crear un componente, ya no hace falta irse a lo complicado, register element. Vamos a hacerlo más sencillo, polymer element, el nombre del componente y aquí el contenido. Y su uso, simplemente, una vez que ya tenemos esto definido, ¿vale?, que es lo que típicamente pondremos en el fichero de importación. Nosotros solamente vamos a importar esto no lo tenemos que hacer si somos simplemente usuarios. Si somos usuarios, simplemente esta etiqueta está definida como si fuese un elemento más del estándar. Estamos creando nuestro propio léxico de autor. Y finalmente, las extensiones. Se puede no solamente crear nuestras propias etiquetas con nuestro propio nombre y generar nuestro ecosistema o nuestra ecología de componentes, sino que podemos también extender determinados componentes. Yo puedo hacer, por ejemplo, una extensión funcional de un botón o de cualquier etiqueta estándar, o sea, del estándar de HTML, dotándole de distinto estilo, distinta visualización o distinto comportamiento. Es decir, que ahora realmente es cuando empieza Polymer en acción, es decir, hasta ahora lo que ha hablado Javier era todo eso. ¿Y qué hace el equipo de Polymer por nosotros? Es decir, crear una serie de componentes, es decir, los típicos componentes con unas funcionalidades básicas, por ejemplo. Es decir, si yo tengo que hacer un componente donde me voy a encontrar, vale, entonces, lo que sería en el ecosistema, es decir, dentro de Polymer, es decir, aquí es donde empieza Polymer. Es decir, hasta ahora, lógicamente, lo que ha explicado Javier es un estándar y a partir de un estándar propuesto y a partir de este momento es cuando empieza a jugar Polymer. Entonces, lógicamente yo necesito hacer una serie de componentes para que cualquiera como desarrollador sea capaz de consumir esos componentes con el mínimo esfuerzo. Es decir, no tenga que preocuparme de hacer componentes tipo Core Toolbar, un header panel, es decir, y si os dais cuenta, es decir, ya como consumidor del componente simplemente voy a ir a lo que sería hacer declaraciones sintácticas del componente, es decir, no voy a tener que escribir código, excepto alguna suscripción a eventos y evidentemente habrá que tener algún framework de composición por encima, alguna cosa así. ¿Vale? Entonces podéis encontrar dos, es decir, no merece la pena ir pasando uno por uno y explicando uno por uno porque serían los típicos componentes mínimos que tenemos, y luego hay una segunda línea, ¿vale?, de componentes, es decir, un header panel, ¿vale?, una segunda línea, ¿vale?, todos son responsive, es decir, cumplen con el tema de, ¿vale?, y hay una segunda línea que es la que se propone, que sería, es decir, lo que sea el material dressing. Es decir, yo tengo los core elements y ahora necesito una serie de temas para, lógicamente, proponer un diseño que sería material dressing. Y es donde entra el juego de lo que sería paper elements, ¿vale?, o los paper elements. Con lo cual tengo un input, es decir, fijaos que sencillo, es decir, yo necesito pintar un input, le estoy diciendo que hago un floating label para que me lo ponga en la parte de arriba, le estoy poniendo el label, el validate y el error. Trasladar eso, por ejemplo, y seguro que casi todos conocéis Bootstrap. Vale. ¿Qué cantidad de HTML tendría yo que estar cargando? Lógicamente por cada uno de los elementos si tuviera que hacer esto. Entre, si no mal recuerdo, 4, 5, 6 o 7 div, más un input dentro, un label. Bueno, pues lo que estamos haciendo es hacer que, lógicamente, el HTML sea lo suficientemente sencillo como para que tú no tengas que estar preocupándote de lo que hay dentro, que es lo que ha explicado Javier, que era el shadow root, ¿vale? Igual que el paper input, pues tendré un checkbox, ¿vale? Un rape, ¿vale? El shadow, es decir, todo lo que sean los elementos, ¿vale? Y aquí entramos también en lo que sería la parte de diseño, es decir, lógicamente para dotar a esto, es decir, una de las cosas que a mí siempre me han gustado de Polymer o de Web Component ha sido la posibilidad de encapsular el CSS, es decir, contarme qué
cualquiera de vosotros que haciendo CSS no se ha encontrado con una colisión de clases de que tal elemento o tal librería colisionaba con la mía y no tenía otra cosa que coger y ponerla antes o después o reescribir esa clase. Es decir, el típico caos del desarrollador que se pone a desarrollar un componente y te vuelve loco, ¿vale? Porque hay una librería de jQuery que colisiona con una clase mía. Vale, lo bueno de esto es que se crea una serie de pseudoclases, shadow, ¿qué hace? Es decir, si yo tengo lógicamente aquí, porque magia al final no hay, internamente se crea el shadow root y esto lógicamente puede ser que tenga un div o tenga cualquier elemento HTML. ¿Qué hago? Con el shadow me va a permitir entrar, pero en el primer nivel. Es decir, simplemente lo que serían los hijos de mi elemento principal. La siguiente etiqueta o pseudoclase que se ha generado ha sido div. Es decir, como yo puedo tener lo que sería composición y composición de elementos, yo quiero entrar hasta el fondo. De forma que no me tengo que ceñir porque utilice Paper Element a que yo tengo que hacer mi web azul y blanco. Es decir, yo podría cambiar el tema simplemente utilizando la etiqueta shadow o la etiqueta div para cambiar un tema. ¿Correcto? Vale. Que sería más o menos lo que estáis viendo aquí. Vale. Vale. ¿Cómo? Lo que sería el flujo de es decir, aquí nos encontramos ya con varias webs, es decir, no solamente es lo que se ha propuesto desde, lógicamente, el propio equipo, sino que hay varias webs que nos van a permitir la comunidad hacer una serie de componentes. Es decir, la forma de instalarlo sería hacer Bower install de Polymer Core Toolbar, y hay una cosa que puede confundir, que es que hay gente que está pensando en decir, bueno, pues yo tengo, por ejemplo, un CDN externo o importo un elemento desde otro sitio. Mi consejo es, por favor, no hacerlo. No hacerlo porque os va a implicar algún que otro problema de seguridad. ¿Vale? Os puede implicar algún que otro problema de seguridad. Vale. Es decir, que yo, para utilizar la etiqueta import, lo que yo propongo, y luego nos podemos tomar un café todo y reírnos mucho de lo que nos puede pasar, sería importar un documento que, lógicamente, ya me he descargado como tal, ¿vale? Vale. Vale. Otra cosa es que, ¿por qué me tengo que...? Es decir, todo el mundo conocemos idiomas, es decir, y al final lo que nos va a hacer es que existe un SID, ¿vale? Para poder generar, lógicamente, la template para yo poder hacer un componente, es decir, no tener que estar recordando, pues, una serie de cosas. Vale. Luego, ¿qué se está haciendo desde dentro del equipo? También se está haciendo lo que sería un diseñador, es decir, si yo tengo etiquetas montadas, pues al arrastrarlas lógicamente, pues lo que quiero a lo mejor es cambiar un color o cambiar cualquier atributo que me permita. Entonces, a través de un diseñador, poder arrastrar componentes y modificar el aspecto. Vale. Luego también se ha sacado una iniciativa que sería poner un editor dentro del propio Chrome, ¿vale? Que ya automáticamente lo que te está haciendo es arrancando un proyecto Polymer, ¿vale? Vale. Y por último, ¿qué pasa? Imaginaos que yo tengo en mi web 50 o 60 o 70 componentes. Si, lógicamente, yo lo que hago es importar los 70 componentes, primero lo que voy a provocar, lógicamente, es que mientras que no se importen todos, no hay forma de utilizarlos. Con lo cual será la típica historia de decir, mientras que no cargue todo, no voy a poder utilizar la web. Eso es así, es así. Entonces, ¿qué ocurre? Existe la herramienta Vulcanize, que lo que te permite es coger todos los componentes que tú has desarrollado, unirlos en un solo inner HTML, en un link import, y obtener un solo run tree, es decir, de forma que subo todos mis componentes y no estoy haciendo 1000 run tree por cada uno de los componentes, ¿correcto o no? Y por último se propone Bower, ¿para qué? Pues para registrar los componentes y que el resto de comunidad los pueda consumir. Repito, yo nunca consumiría un componente sin tenerlo aquí y chequearlo, ¿vale? Todo esto, claro, es muy bonito, ¿no? Javi os enseña que la teoría, ¿no? La parte de estándares dice, esto es lo que hay que hacer. Pedro os dice, oye, mira, podéis usar esto para hacerlo, ¿no? Pero, hombre, ¿de verdad que esto al final va a funcionar? ¿Sabes? ¿De verdad que va a haber gente que use estas cosas? ¿O vamos a ser nosotros los primeros que le demos al botón y nos comamos todo, ¿no? Un poco la idea es que el proyecto, Polymer, es un proyecto de Google. Primero está Google detrás impulsando lo que es el proyecto de cómo hacer
web components de una forma más suave, ¿no? O sea, más dulce, ¿no? Como dice bien Javi. Con todo lo que os enseñaron, ¿no? Con elementos ya propuestos por la propia Google, como son los Core Elements y los Paper Elements. Y un poco la idea es eso, es dotar un poco de visión de futuro a ese proyecto, ¿no? Obviamente, ¿sabes? Como dijimos, ¿sabes? Ya hay unos recursos de la propia Google, hay ejemplos, ¿no? Que demuestran todas las capacidades que podemos llegar a obtener, ¿no? Del uso de Web Components. Estas animaciones, todas que veis, y toda la composición está hecha con todos los Paper Elements del proyecto. De hecho, podéis ir a esta URL y verla en el móvil y veis que funciona de una forma muy fluida. De hecho, para hacer prototipos es algo bastante interesante. Porque de una forma muy declarativa y en poco tiempo podéis tener unos prototipos bastante visuales, ¿no? Para saber un poco la proyección del proyecto hacia donde lo queréis orientar, ¿no? Aparte hay pues, bastantes recursos de la propia gente de Google, como Eric Biderman y Osami, que tienen pues, en YouTube canales solo orientados a dar pequeñas píldoras de cómo utilizar los Core Elements, los Paper Elements y un poco la visión que tiene el proyecto este de Polymer. Una cosa que sí que tiene que quedar clara es que Polymer está en un estado inicial, ¿vale? Si entráis en la web, arriba de todo, te lo pone bastante claro, está en modo preview. Todo lo que estamos haciendo es evolucionando unos conceptos que la W3C ha definido como un estándar y que Google ha cogido y ha intentado de una forma más suave, o sea, acercar a los usuarios, a los developers, para que puedan empezar a trabajar. Pero Google no solo se queda en la parte del proyecto de Polymer de decir, pues tenemos esto para dosificar, sino que ha cogido sus APIs, ¿sí? Y ha generado Web Components de las APIs de Analytics, las otros APIs, Calendar, Maps, los charts para la parte gráfica, ¿vale? Y no solo, para que veáis, está Google detrás, ¿no? Salesforce, no sé si lo conocéis, es una empresa que tiene un CRM, es un CRM muy importante a nivel mundial, es a nivel empresarial, y lo que hizo la gente de Salesforce, aún partiendo de que está en modo preview, ha cogido todos sus componentes gráficos orientados a mobile y los han empaquetado ya como Web Components. De hecho, podéis coger y usarlos directamente. Tenéis un montón de Web Components ya generados, no solo los propios de Google, sino que ya hay otras entidades que lo están haciendo, ¿no? De hecho, esto es una demostración. GitHub ya está usando Web Components, por ejemplo, a la hora de presentarte lo que es las fechas de cada una de las entradas de sus repositorios, ¿no? Eso son Web Components, ¿vale? Mozilla está haciendo lo mismo. Firefox OS y todo el ecosistema de desarrollo de Mozilla está también orientado a Web Components. Ellos se llaman bricks, ¿vale? Pero son al final Web Components estándar, donde tú tienes una etiqueta que usando la composición de esa etiqueta de una forma declarativa, pues te puedes componer todo una parte de diseño y presentación de información, ¿no? Y bueno, este es otro ejemplo de otra página web que ha hecho que está toda compuesta o diseñada con Web Components, donde lo que te intentan mostrar aquí es la compatibilidad, ¿no? Porque una cosa bastante interesante de cara a los Web Components es que de cara al futuro es obvio que es lo que vamos a llevar, pero de cara al pasado, claro, ahora mismo estamos en un ecosistema con un montón de navegadores y hay que ver qué es lo más o menos compatible que tienen cada uno. Polymer y la librería webcomponents.js lo que intentan es hacer que haya una homogeneidad para que con navegadores actuales, un poco antiguos, vamos a dejarlo, pero los actuales, que ya haya la mayor compatibilidad posible. Pero se supone que de cara al futuro cada vez va a ser todos los navegadores más compatibles, ¿no? Y ya casi por último está un repositorio casi principal donde podéis navegar y explorar todos los Web Components que hay un montón de gente alrededor del mundo generando y enlazando ahí. Y después, para que veáis que también aquí cerca en casa tenéis cosas parecidas, nosotros tres lo que hemos es montar una iniciativa que se llama polymerspain.org, la cual lo que busca es generar unas soluciones a problemas que hemos encontrado con los Web Components en sí.
De hecho, ¿sabes? Tenemos unos 5 proyectos que son los que estamos ahora iterando, que es el desarrollo rápido de aplicaciones con Web Components, porque actualmente los Web Components valen para eso, pero para el prototipado de aplicaciones pues es algo bastante atractivo, sobre todo para hacer prototipos y sobre todo trabajar, fijaros, la parte de diseño, de diseñadores con la parte de developers. Es una parte de acercar 2 puntos de vista y poder generar cosas más productivas, ¿no? Documentación sobre componentes web. Hemos visto, o sea, es que el proyecto de Polymer tiene unas especificaciones en la parte del diseño y desarrollo de Web Components que se pueden extender y mejorar, ¿no? Para después poder sacarle por otros temas que podemos hablar ahí en unas cervezas, poder sacarle más información y con eso pues hacer integraciones con IDEs actuales como Sublime Text o con Brackets o cualquier cosa, ¿no? Integración declarativa con Angular. También nos hemos dado cuenta, sobre todo aquí este hombre que es un talibán, todo lo juro, ¿sabes? Del Angular, y por ejemplo Javi también eso tiene mucho conocimiento de todo el tema de la masa que le hace falta para unir, ¿sabes? Esos ladrillos que son los Web Components. Nosotros tenemos unos Web Components que son unos ladrillos, pero sin un cemento que los pueda unir, pues ahí vemos que puede haber pequeñas lagunas que son en las que estamos trabajando, ¿no? No solo nosotros, hay mucha más gente trabajando en ese sentido, ¿no? Pero bueno, nosotros somos cosas que hemos visto y que queremos un poco buscar y resolver, ¿no? Composición de componentes web y por lo último, que es, si os fijáis, hay como enlace entre todas estas opciones, entre todos estos proyectos, que es la coordinación de componentes, ¿no? Y bueno, eso es todo. Simplemente, pues, agradeceros que nos hayáis aguantado durante 20 minutos.